La historia que veremos hoy lleva por nombre El Granero. Era el 23 de enero, cuando mi madre recibió la noticia de que mi abuelo había sido asesinado, pero al parecer prefirió no mencionar muchos detalles sobre lo sucedido. Ella estaba desconsolada, y mi hermano y yo nos sentíamos muertos por dentro, aunque tratábamos de ser fuertes, al igual que mi padre, para consolar a mi madre. Ella se sentía bastante culpable, ya que no habíamos podido ir con mi abuelo en casi un año. Pero esto era a causa del negocio familiar, ya que no nos permitía estar ausentes por mucho tiempo. Los hermanos de mi madre la habían marcado para preguntar si asistiría al funeral de mi abuelo. Ella, con gran arrepentimiento por el tiempo perdido, respondió que sí. Así que mi padre se ofreció para cuidar solo él el negocio mientras mi madre, mi hermano y yo estuviésemos ausentes. Así que decidimos salir en ese momento, ya que el camino era demasiado largo. Mientras íbamos camino a la granja de mi abuelo, mi mamá nos contaba historias de cómo fue su infancia en la granja, y aunque con tristeza en los ojos de mi madre, ella repetía que no pasó ni un solo día en el que no pensara en él. Cuando estábamos a punto de llegar a la granja de mi abuelo, cientos de cuerpos cubrieron el cielo. Mi mamá y mi hermano sintieron un gran miedo por lo que había pasado. Yo sentí como si los cuerpos estuviesen vigilando el lugar lo más rápido posible. Al llegar a la granja, logré ver una silueta en medio de los sembradíos de milpa, pero no comenté nada de esto a mi madre, solo a mi hermano. En ese instante, mis tíos salieron de la casa y acá habían escuchado llegar nuestro coche. Pasamos a la casa y ahí estaba el ataúd de mi abuelo, solo que era un ataúd completamente de madera. No contaba con el cristal donde debería poder verse el rostro de mi abuelo. Con algo de miedo y sabiendo que era una pregunta inoportuna, pregunté a mi tío Julián: ¿por qué está de esa manera el ataúd? Él contuvo la respiración, apretó las manos y con mucho dolor nos contó la forma en la que pasaron las cosas. Él y mi tío Rodrigo habían ido al pueblo por algunas cosas de la despensa, así como abono y alimento para los animales. Al regresar, notaron que había un charco de sangre enfrente de la puerta de la casa, y al entrar, encontraron partes del cuerpo de mi abuelo por todas partes. Ellos se quedaron pasmados, y cuando pudieron reaccionar, llamaron a la policía. Ellos, al llegar, pusieron en alerta a todos los elementos de la policía y pidieron apoyo al Estado para que estuvieran tantos policías federales y municipales rondando el pueblo y en la granja hasta que detuvieran al culpable. Después de oír todo esto, no sabíamos qué decir, solo corrían lágrimas de nuestros ojos. Después de un rato, mis tíos y mi madre comenzaron a hablar de los preparativos del funeral. Ya casi estaba anocheciendo. Mi hermano y yo decidimos salir y platicar de lo ocurrido y de la silueta que había visto antes. Mi hermano me dijo que si ya había notado el espantapájaros que estaba dentro de las milpas. Yo le comenté que no me había percatado y que en todas las veces que habíamos venido con el abuelo jamás habían puesto uno, pero que quizá habían tomado la decisión porque tal vez no era la primera vez que había tal cantidad de cuervos como los que vimos hace unas horas. La noche no se hizo esperar y entramos a la casa. Mi mamá y mis tíos nos comentaron que a las 10 llegarían las personas para empezar con los rosarios y que teníamos que tener todo listo para cuando llegaran. Mi madre comenzó a poner el café mientras nosotros salíamos por el pan que habían encargado por teléfono. Al estar colocando las sillas dentro de la casa, mi hermano le dijo a mi tío Julián que hace cuánto tiempo habían puesto el espantapájaros en las milpas. Mi tío se había puesto completamente pálido y no podía dejar de temblar. Dijo que ellos no habían puesto ningún espantapájaros. En eso, mi tío Rodrigo gritaba desesperadamente. Al salir de la casa no podíamos creer lo que veíamos. Aquel maldito espantapájaros estaba vivo. Era demasiado alto para ser humano. Su carne tenía un color negro. Parecía estar en estado de descomposición. Esa cosa le había cortado la pierna a mi tío. Él solo podía arrastrarse mientras esa cosa lo seguía, como si no le importara nada y disfrutara del simple hecho de asesinar. Mi tío Julián corrió, intentando ayudar a su hermano, mientras nos gritaba que entráramos a la casa y buscáramos las escopetas que guardaba abajo del sillón más grande. Pero antes de siquiera movernos, esa cosa partió a la mitad a mi tío Rodrigo. Ese maldito parecía estar sonriendo. Estábamos muertos de miedo, pero corrimos lo suficientemente rápido para entrar a la casa y agarrar las escopetas. Mi tío Julián seguía allá afuera y esa cosa lo miró y su sonrisa se hizo aún más grande. Mi tío agarró una vieja hacha que estaba tirada
e intentó cortarle la cabeza. Esta criatura solo lo miró fijamente y dejó que lo intentara. La cabeza de esa criatura había sido cortada. Mi madre y mi hermano parecían sentir un gran alivio, pero yo no podía dejar de sentir un gran temor. Podía sentir como si esa cosa aún siguiera viva, o si al menos así es como si se le pudiera decir. En ese momento tomé mi celular, le pregunté a mi madre cuál era el número de la policía del pueblo y marqué. Dije que necesitaba ayuda, que el asesino de mi abuelo estaba en la granja y que ya había asesinado a otro de mis tíos, pero que no mencioné que el asesino no era humano, ya que de haberlo hecho hubieran pensado que se trataba de una broma. Mis sentidos no me mentían. Esa cosa no estaba muerta y no estaba viva. Mi tío no se había movido del lugar, ya que no quería tocar solo el cuerpo de su hermano. En un instante, esa cosa agarró de la cabeza a mi tío y empezó a aplastar su cráneo. Los gritos de desesperación eran demasiado fuertes. Podía sentir la desesperación y el dolor de mi tío, pero los gritos cesaron después de algunos segundos. Su cráneo estaba completamente destruido. No pude dejar de observar esa maldita cosa y cómo levantaba su cabeza del suelo para volver a colocársela. Llegué a pensar que solo era una maldita pesadilla, pero mentirme no ayudaba en nada. Él me miró fijamente y comenzó a caminar hacia la casa. Le dije a mi hermano que había llegado la hora de que empezaran a llegar los invitados y que la policía ya debería estar cerca, pero que lo más probable es que ya estuviéramos muertos antes de que ellos llegaran. Le dije que salieran por la puerta de atrás, sin hacer ruido, que yo, de alguna forma, trataría de detenerlo, ya que no creía que la escopeta pudiese detenerlo por mucho tiempo. Mi madre se rehusó a abandonarme. Le dije que si no lo hacía, todos íbamos a morir, pero si me obedecían, mi hermano menor podría vivir al igual que ella, y con algo de suerte yo, si la policía llegaba en el momento preciso. Así que con todo el dolor del mundo tuvo que hacerlo. Así que yo salí, caminé hacia él y comencé a disparar. Él en ningún momento sintió la necesidad de moverse, simplemente dejó que le disparara. Pedazos de carne y huesos volaban por el aire. Pensé que quizá había acabado con él, pero creo que fue un pensamiento estúpido. Las partes que se habían desprendido de él volvían a su cuerpo rápidamente, y él comenzó a reír por primera vez. La policía y los invitados, y al ver esa maldita criatura, sintieron un terror inexplicable. Los policías se cubrieron atrás de las patrullas. Los invitados empezaban a huir. Solo un anciano se quedó y se puso de rodillas, recitando una oración. Para el demonio, las personas que huían eran todo un placer. Solo unas palabras empezaron a salir de esa boca. Empezó el festín. Corrió a una velocidad inhumana y empezó a desmembrar a todas las personas que huían, para saborear lentamente cómo iban perdiendo la vida. Los policías no sabían qué hacer. Entonces, en ese momento, el demonio por primera vez puso una cara de enojo e iba directamente contra el anciano. El anciano gritó: ¡dispara! En ese momento comenzó a disparar nuevamente todos y cada uno de los cartuchos que aún tenía en la escopeta. Los policías comenzaron a disparar de igual forma. El anciano rezó con más fervor. Cientos de cuervos comenzaron a llegar y a comerse los pedazos de carne de aquel maldito monstruo. Pasaron varios minutos y lo único que quedó de aquel maldito monstruo fueron sus huesos, que fueron recogidos por el anciano y puestos en una manta con plumas de cuervos. Le pregunté al anciano qué era lo que había sucedido. Me dijo que esta cosa era el que se le conoce como Bobak, un ente que ha vivido desde tiempos inmemorables. Su misma existencia solo es para asesinar, y que no es alguien que pueda llegar a morir, pero que sí podía ser encerrado, por lo menos por un periodo de 50 años, teniendo como guardianes a los cuervos. Este había aprendido todo lo necesario en su niñez para capturar de nueva cuenta al Bobak. Me comentó que había visto una noticia de la muerte de un señor mayor, y que con la forma que había sido asesinado, supo enseguida que se trataba de este ente, y decidió venir al lugar de lo sucedido. El hombre decidió enterrar la manta llena de plumas justo adentro del granero. Nos hizo prometer a mí y a los policías que jamás hablaríamos de lo sucedido, ya que de ser así, los entrometidos querrían ver si es cierto y podrían terminar desencadenando el Bobak. Así que todos accedimos a lo que el viejo nos pidió. Los policías nos ofrecieron llevar justo al pueblo y ambos dijimos que sí. Después de todo,
Tenía que encontrar lo antes posible a mi familia y contar lo sucedido, ya que ellos estarían buscando ayuda. Al avanzar rápidamente en la patrulla, por el camino hacia el pueblo, vimos a mi hermano menor y a mi madre gritar hacia la patrulla para pedir ayuda. Cuando nos detuvimos, bajé enseguida y los abracé. Y les expliqué todo, y que jamás deberíamos mencionar nada de lo ocurrido. Ya han pasado casi 10 años desde lo ocurrido en la granja de mi abuelo. Cada vez que veo a un cuervo, siento un gran alivio. Antes solía pensar que eran las aves menos agraciadas. Hoy pienso que son las aves más bellas y nobles que existen en el mundo, y que están a la espera del regreso del Bubak.